Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Una nueva jornada organizada por el Colegio Médico de Montevideo y lo estamos haciendo en el 10º aniversario de la promulgación de la ley de la colegiación médica, la ley 18.591 del 18 de septiembre del 2009, en el cual se establecen como toda ley democrática, se establecen los derechos y los deberes de los médicos para con la sociedad y para con el propio colectivo. Y tampoco debemos olvidar, y quería simplemente hacer una mención precisa y breve de los cometidos del Colegio Médico. El primer cometido plantea que sea velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia. Asegurar esa dignidad e independencia por el lado del colegio. Ya sabemos que el colegio ya ha hecho cosas como el bienestar profesional médico y va a seguir haciendo cosas en ese sentido. Y segundo, me interesaría recalcar el artículo 2, vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de Ética Médica. El Código de Ética Médica es una ley 19.286, aprobada el 25 de septiembre del 2014. En ella está la deontología y la disiología médica, los derechos y los deberes de los médicos estipulados, lo que está bien y lo que está mal éticamente de hacer, y entendemos que el colegio médico sea, con la ayuda de todos los médicos, ese centinela para salvaguardar no solo los derechos y los deberes de los médicos, sino salvaguardar también los derechos de los usuarios del sistema, de los pacientes, y los derechos de la sociedad. Y por otro lado, quería, en ese tránsito estamos, de realizar estas actividades, y hoy una actividad muy importante que es la atención integral al paciente sordo. Una sociedad la profundidad de la democracia de una sociedad también se mide en cómo mira y cómo se comunica y cómo accede a estos colectivos con capacidades diferentes y cómo se aprovecha esto. Entonces, hoy por hoy nos congratulamos de esta actividad, digamos, y agradecemos, si me olvido de algún nombre, por favor me lo dicen, la doctora Elisa Lambiase, la doctora Sofía Bergeret, la psicóloga Mariana Verdún, el señor Luis La Vega, y también los propulsores de la APPP sobre DIS, ahí está, que sería el señor Couto, Hernández y Piris. Bien, adelante entonces. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Cerquita, ¿no? ¿Sí? Sí, Bien. Bueno, lo que están viendo ahí es el logo de la unidad y en realidad es como el punto de partida del trabajo que mostramos hoy. A partir del trabajo en la unidad es que nos juntamos diferentes grupos de personas para trabajar por la misma causa, con el mismo objetivo. Y bueno, se me dificulta acá hacer las dos cosas, pero está. Lo que vamos a presentar hoy es un trabajo, ¿no?, de 3 equipos. De la gente de la unidad de salud, que trabajamos en ACE, Verdún, La Vega, Sofía Bergeret, que es grado 3 de Facultad de Medicina, de la Cátedra de Medicina Familiar, y con la cual llevamos adelante la asignatura que sea en facultad. Rodrigo Couto, Rafael y Nicolás, que son la gente que trabaja con la aplicación. Y bueno, que somos los grupos que confluimos hoy acá para, ¿no?, para mostrar nuestro trabajo. Ay, ay, ay.
había abierto una... Editen esta parte del video. Bueno, esto es una cita que tenemos desde los principios de la unidad, porque nos impactó cuando empezamos a trabajar que los pacientes expresaran lo que sentían cuando iban a un lugar a atenderse y se los atendía en lengua de señas. Y esto es de un usuario de la unidad que dice, cuando iba al médico nunca entendía nada, siempre era un fantasma. Iba mi padre, mi madre, mi padre o algún familiar, me tocaban, hablaban de mí y yo nunca sabía nada. Esto es lo que les pasa usualmente a una persona sorda cuando va a atenderse en un lugar en que todos hablan el idioma del lugar, ¿no? Español, inglés, el que sea. A nosotros nos pareció muy impactante. Bueno, ¿cuántos sordos hay en Uruguay? ¿Por qué en unidad, no? ¿Por qué estamos tanta gente trabajando con los sordos? Se estima que la cantidad de sordos que hay en Uruguay es el 1%, por extrapolación de otras poblaciones similares a las nuestras. Y bueno, se calcula que son más o menos 30.000 personas sordas. No son todas sordas señantes, o sea, los 30.000 están englobados todas las personas sordas, ¿no? Los que son sordos prelinguales y poslinguales, los que hablan lengua de señas y los que no, los que hablan diferentes lenguas de señas dentro del mismo Uruguay. Se estima que la mitad de esos 30.000 estarían hablando en lengua de señas y de ellos la mitad estaría viviendo en la zona metropolitana, en Montevideo y los alrededores, en la zona metropolitana, y el resto de esa mitad estaría viviendo esparcido por el interior. Y eso enseguida trae a la cabeza de que una es la lengua de señas de la capital y de los lugares donde se concentra la mayor oferta de educación y trabajo, y otra es la de la gente que vive en el interior, que muchas veces no accede ni siquiera a la escuela, o sea que aprende una lengua de señas a veces que es de la familia simplemente, no es una lengua oficial, ¿no? Bueno, cuando empezamos a trabajar, ya existía un modelo previo de trabajo que era la visión, ahí dice, dos corrientes, ¿no? Una corriente es la que ve a la sordera como un déficit biológico, que como todo déficit y algo para arreglar de la parte biológica, se ha buscado el arreglo, se usan, ¿no? Están los otorrinos en ese trabajo, se ponen audífonos, existen los implantes. Nosotros estamos más afiliadas, a pesar de que trabajamos con los otorrinos y en realidad promovemos que la gente vaya al otorrino y use audífonos y si pueden plantarse ese implante. Nosotros en realidad estamos afiliados a la visión socioantropológica de la persona sorda que respaldada en el modelo social de la discapacidad, ¿no? Que en realidad la sordera es una discapacidad por el contexto, porque una persona sorda en un ambiente en que nadie habla lengua de señas, evidentemente tiene un problema, tiene una discapacidad, ¿no? Y en realidad la visión nuestra es que detrás de ese déficit biológico hay una lengua, hay una cultura, hay una comunidad que tiene su historia y su conformación. Entonces es mucho más complejo que verlo a la persona como que, bueno, esta persona no puede oír, ¿no? En realidad es más complejo. Y bueno, y por eso estamos todos acá, ¿no? Atrás de toda esta visión socioantropológica también está afiliada a la Asociación de Sordos del Uruguay, que es la que se fundó en 1928 y que bueno, y que es la que siempre está trabajando. En nuestra fundación también tuvo que ver la Asociación de Sordos del Uruguay. Es la que trabaja la que lucha por los derechos, por la difusión y el respeto a la identidad y la cultura sorda como una endocultura, como parte de la cultura uruguaya. Bueno, y ahí es importante agregar que la lengua de señas desde el 2001 hay una ley que deja estipulado que la lengua de señas es la segunda lengua oficial del país
y a nosotros nos gusta decir que es la única lengua autóctona que tiene el Uruguay. Y bueno, y que lo que establece es que toda persona sorda tiene el derecho a tener acceso a todos los servicios que le brinda el Estado, y bueno, y para eso tiene que poder ir a cualquier lado del Estado, a cualquier servicio público, y entender de qué es lo que está haciendo y qué es lo que se le da, que se le ofrece, y cuáles son las soluciones que se le ofrecen también, ¿no? Entonces, para ello es importante que la lengua se reconozca y que el sordo tenga acceso a intérpretes, ¿no?, de lengua de señas uruguaya. Importante aclarar que es lengua de señas y no es lenguaje, porque el lenguaje es la capacidad de comunicarse. El lenguaje tiene muchos animales, pero una lengua tiene una estructura, y es lo que le pasa a la lengua de señas, ¿no? No es un lenguaje, es una lengua. Seguimos. Bueno, desde el fondo de la historia, la comunidad, la asociación y los sordos lucharon porque el sistema de salud, el acceso a la salud para el sordo era algo, era totalmente inaccesible, ¿no?, valga la redundancia. Hay muchas cosas. Por un lado, la barrera lingüística, que es obvia, pero que en realidad de tan obvia y fundamental muchas veces no la vemos y cometemos errores. Hay un caso de hace unos años, no sé cuántos, 3 años, de una paciente que fue a tener un bebé en el Pereira, y se complicó el trabajo de parto, hubo que hacer una cesárea, pasó a Bloc. En Bloc los médicos le hablaban con tapabocas. La señora estaba acompañada por la mamá, que tenía sus propias ideas sobre la muchacha y su embarazo. Y bueno, y le ofrecieron, le hicieron firmar el consentimiento y alguna otra cosa más. La muchacha firma porque estaba con la mamá y porque no veía la expresión de los médicos. Cuando se resuelve todo, en el primer control, luego de la cesárea, en la sala ya del hospital, ya con el bebé y todo, y con el esposo, la doctora le explica que le habían ligado las trompas. Y la muchacha tenía 26 años y ese era el primer hijo del matrimonio. Entonces, en realidad eso fue una desgracia, porque en realidad no hubo maldad de nadie, ni nadie lo hizo con rasgos nazifascistas, ni nada por el estilo, pero hay un divorcio, y eso es lo que dice ahí, no comprenden su situación sanitaria, nadie les ha explicado en su idioma. También pasa que los oyentes que no han tenido contactos con personas sordas tampoco saben de qué se trata la comunidad, entonces no hubo maldad. El equipo de médicos se pensaba que la muchacha sabía leer y escribir en español y confiaban en lo que decía la mamá, creían que la mamá opinaba lo mismo que la muchacha, y bueno, se dio todo ese malentendido que dio para hablar mucho, ¿no? Y bueno, y basada en esta barrera lingüística, hay un divorcio entre la cultura sorda y la cultura médica. Tanto es que no hay vocabulario, por ejemplo, para muchas enfermedades, porque el sordo no está acostumbrado a ir al médico. Y no tiene esa posibilidad que tenemos todos de ir en el ómnibus y ir escuchando, a mi abuela la operaron y el médico le dijo que tal cosa y tal otra, aunque sea equivocado, ¿no? El sordo no tiene esa posibilidad. Entonces, hace 7 años recién que empezamos a juntar a los médicos con la comunidad sorda y hacer que tengan puntos en común y empezar a vincularse y empezar a generar vocabularios y conceptos, porque el tema es que lo que no podemos nombrar, ¿verdad?, no existe. Entonces hay muchas cosas que para las personas sordas no existen. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual es algo muy, muy complicado, muy complejo de explicar, porque o es todo sífilis o es todo SIDA, y es más complejo que eso, y es importante que la persona lo sepa para saber cuidarse. Entonces, lleva todo un trabajo arduo, ¿no?, de incorporar conceptos, de adquirir palabras nuevas para poder entender lo que me pasa. Bueno, todo esto de no manejar el mismo idioma, de no ir nunca al médico, de preferir estar enfermo a tener que ir a vincularme con alguien que vaya a saber qué me hace,
es lo que ha llevado hasta hace años, y todavía existe, la frustración y la desconfianza que los lleva a no consultar, ¿no? O sea, el sordo a veces tiene problemas simples, una dermatitis o algo simple que lo puede solucionar con una consulta, y eso a veces se prolonga y se agrava porque se queda con esa dermatitis pensando que de repente capaz que es algo grave, pero bueno, si voy al médico igual no lo entiendo. Entonces me quedo con la dermatitis, que es más fácil de entender que el médico. Y por eso esto cuenta para el sordo, pero también cuenta para el médico o para el personal de salud, no solamente el médico, que nunca se vinculó con una persona sorda, que muchas veces piensa que se le puede escribir, ¿no? Que alcanza con hacerle algún gesto nada más, ¿no? Entonces hay detalles que nos tenemos que educar todos, la comunidad sorda y los técnicos, para poder comunicarnos. Bueno, y acá está algo simple. Un ejemplo de la comunidad sorda es que cuando te dan el resultado del HIV es positivo o es negativo. Y bueno, y el hecho de que fuera positivo se asociaba a que fuera algo bueno. Entonces se asociaba a que tenés HIV positivo, bien, viva, tenés HIV negativo, mal. Entonces, lo importante, ¿no? Entrar en la cultura y entender cómo funciona. Bueno, por ejemplo, para gonorrea, que es tratable, absolutamente tratable, no tenemos una palabra que explique, no tenemos una seña que explique gonorrea, simplemente. Sí hay para sífilis. En el transcurso de la unidad se pudieron inventar la diferencia entre HIV, tener HIV y SIDA, porque para los sordos era todo SIDA, y no es correcto, ¿no? Sobre todo porque hay mucha cosa para hacer antes de llegar al SIDA. Bueno, el uso inadecuado de métodos anticonceptivos, de reusar los anticonceptivos más de una vez y colgarlos al sol, como si fuera una ropa, por ejemplo, los preservativos, ¿no? O tener puesto un DIU por 23 años porque se pensaba que se disolvía, ¿no? La persona que se puso el DIU, tuvo un hijo, se puso el DIU y bueno, y se pensó que el DIU se disolvía. A los 23 años le van a hacer una ecografía y descubren que tiene el DIU todavía ahí. Bueno, muchos tenemos, como en la población general, hipertensos y diabéticos, que bueno, ya sabemos cómo es el tema de las enfermedades crónicas, los cuidados, todo lo que se puede prevenir. No es fácil para el sordo distinguir qué es sin azúcar, qué es sin sal. Nos basamos mucho, por suerte, en los colores, ¿no? Que la leche roja es la común, la azul es la descremada, que las galletas que vienen con un logo verde son las que vienen sin sal, que todo más o menos lo que es verde es light. Pero bueno, una nutricionista llegó a salir al supermercado con ellos, al supermercado cerca de la policlínica, para explicarles cuál era el tipo de galleta que había que usar, que aparte del logo había que fijarse para entender qué era lo que se podía comer y lo que no. Bueno, y hay un sinfín de ejemplos que ahora no me doy cuenta de explicar. Y bueno, ¿y cómo hacemos para puentear todas estas dificultades y para unir a las dos culturas y para facilitarle la vida a por lo menos 15.000 personas, ¿no? Una de las soluciones que se planteó es tener unidades de salud para sordos en diferentes lugares, son lugares claves para que los sordos puedan asistir a esas unidades. Que los profesionales hablen lengua de señas, que a veces no es fácil, porque la lengua de señas es una lengua y hay que estudiarla, se estudia muchos años, no es fácil. Y porque, bueno, el médico no tiene por qué obligatoriamente aprenderse de lengua de señas, ¿no? Y porque hay intérpretes también que pueden ayudarlo. Y bueno, y los servicios de salud accesibles que utilicen intérpretes, ¿no? Nos pasa a nosotros que como estamos en ACE es público, ACE le asegura al paciente que haya un intérprete a través de la unidad, ¿no? Pero en los servicios privados, por ejemplo, los pacientes no tienen acceso a intérprete, se lo tienen que llevar ellos. Ningún servicio de salud, aparte de la unidad, ofrece un acompañamiento con intérpretes. O sea que todo lo que les dije, para la gente que usa los servicios de salud privados, está
súper aumentado porque estamos en el 2019 y están viviendo como en los 70. ¿Está? ¿Sigue ahora? Párate acá porque te van a filmar. Vos haceme de apoyo. Buen día a todos. Mucho gusto. Voy a explicar sobre la DIL en esta jornada, en el tema de la unidad de salud. Yo trabajo como mediador en la unidad de salud, junto con Elisa y otra intérprete. Yo como mediador sordo puedo más o menos mediar y ayudar en las situaciones con los pacientes. Es un poquito de la historia, primero en Francia, cómo surge la unidad de salud. Unís. Esta es su seña. Ahí más o menos ese grupo se juntaron y empezaron a construir la unidad de salud en África. En ese lugar una persona uruguaya de nombre Andrea Benvenuto es el apellido, que vino a vivir al Uruguay, junto con José Dobzalowski, que vivían allá. Las personas pidieron en Uruguay que esa bolsa de plata fuera para el Uruguay, para la atención a las personas sordas. Bueno, ahí se dieron cuenta, en Francia y Uruguay como que se juntaron, unieron, en más o menos 10 años del proyecto, cómo hacerlo, cómo pedir en la intendencia, en la embajada apoyo en Francia, y lo que les interesaban los objetivos de cómo construir esa. Bueno, se aprobó el proyecto de la unidad de salud acá en Uruguay en el 2012. Bueno, junto con Mariana y 4 intérpretes. Bueno, ahí continuaron el trabajo, empezaron a asistir un montón de sordos, porque los sordos siempre se iban acompañados con su familia. En la unidad de salud sabían que había intérpretes, mediador, podían ir en forma personal y sabían que su vida había cambiado, o sea, el sistema se había cambiado, el sistema de información. Por ejemplo, con el tema de los medicamentos, nos empezaron a sacar la información, asistiendo a la unidad de salud. Yendo a la unidad de salud, los sordos tenían autonomía y accedían mucho más a la información. Entonces, cuando iban al médico tenía el intérprete y estaba el mediador también. Entonces, yo tenía accesibilidad y lograba autonomía como persona sorda. Los espacios de atención en Tiraparé, que es de la Intendencia, Clavó, que es de ACE, en Las Piedras, que son 3 nuevos lugares que existen. Clavó, el filtro en Las Piedras, en Canelones. Tiraparedes acá en Montevideo. Los 3 hay trabajo profesional, Mariana trabaja, Elisa, y en los 3 hay mediadores.
los mediadores que son sordos y saben lengua de señas. Después están los profesionales médicos, Elisa y Mariana, que también, el psicóloga Mariana, que también saben lengua de señas, y los intérpretes. Por ejemplo, el intérprete, ¿qué es lo que hace? El intérprete acompaña a la partera o al ginecólogo, pero no sabe el tema. El pediatra también acompaña, pero también el mediador necesita estar. ¿Por qué? Porque el intérprete, por ejemplo, maneja la lengua de señas y el mediador se da cuenta cuando la comunicación no está siendo fluida. Entonces ahí es cuando interviene. Por ejemplo, con Mariana a veces es difícil la situación de entender. Entonces ahí entra el mediador y dirige un poco y aclara un poco para que el sordo pueda entender y extiende un poco la explicación para que el sordo pueda adaptarse y Mariana pueda entender también lo que el sordo le está explicando. Muy bien, ¿no? Estas dos fotografías son talleres. El primero sexual. ¿Por qué sexual? Entonces, ¿por qué organizamos ese taller? Las personas sordas les falta mucha información. Porque en las familias no enseñan, nunca enseñan educación sexual. Entonces, pensando que no hay que cuidarse o cualquier cosa, pero entonces ahí siempre en el taller es importante dar la información de cómo cuidarse, cómo prevenir los embarazos, y se hablan de todos los temas para que se dieran cuenta cómo las enfermedades, por ejemplo, de sífilis o sida, cómo se pueden contagiar. Entonces, en el taller, ese nuevo taller, ahí todas las personas sordas acceden a la información. La segunda foto de contacto de mujeres, sí, mujeres sordas, ahí está, un taller de mujeres sordas, cómo se comunican porque les da vergüenza o cómo poder hacer para que puedan acceder a la información, cómo se puedan comunicar correctamente. En el ginecólogo, por ejemplo, cuando tienen problemas HIV, o antes cuando se tienen que hacer el PAP. Claro, la mujer, los hombres esos exámenes no los necesitan, entonces no saben, entonces se hizo ese taller. Se hizo ese taller especialmente para las mujeres porque son cosas específicas de las mujeres. Entonces ahí el sentimiento de las mujeres es como se sienten más identificadas cada una y pueden hablar más libremente. Pueden hablar más libremente y no sienten vergüenza sobre los temas que son específicos de las mujeres. La foto que está mostrando Luis es en la escuela de sordos. La educación, el contacto con los niños, cómo se les enseña, por ejemplo, lavarse los dientes, la higiene bucal, educación en general, ¿no? Cómo están incluidos, qué es lo que se les da. En la otra foto hicimos una actividad que fue muy linda, a continuación del taller, y ahí están mostrando, están todos contentos. La primera, SEIC, un tratamiento para enfermos de HIV o de SIDA, un taller. Enseñarles lo básico, por ejemplo, un sordo tiene vergüenza, no va a la unidad de salud del filtro o no va a la unidad de salud porque se siente muy observado. Entonces, en ese taller, SIX van ahí y ahí pueden aprender lo básico, cómo cuidarse. Si es complicado y no tienen dudas, pueden pedir a la unidad de salud que les acompañe, entonces, o al psicólogo que los acompañe, y ahí pueden compartir la información, cómo es la medicación, cómo la pueden tomar. Entonces ahí se sienten mucho más tranquilos y se sienten con más confianza. La segunda foto es el banco de leche. También se hizo un taller básico para las personas que necesitan, por ejemplo, las personas que necesitan leche, que no tienen. Entonces explicar cómo adaptarse, cómo sienten y cómo
porque ahí no tienen la comunicación necesaria, entonces se van, están nerviosos, no tienen la forma de comunicarse, entonces ahí se sienten como mejor, pueden pedir que les acompañe el psicólogo o el médico y ahí se sienten mucho mejor. Las otras cuotas son de participación del tema del formulario que necesitan buscar trabajo, necesitan hacer trámites, alguna gestión, entonces ahí los acompañan y les enseñan. La Comisión Honoraria para la Discapacidad les dan, si estás anotado les pueden, la Comisión de la Discapacidad, les dan un formulario si necesitan anotarse, porque hacen respetar la ley para que las personas puedan acceder a los lugares de trabajo. Entonces ahí ellos saben que pueden tener una oportunidad. ¿Ah? Decir las palabras para que quede... Perdón. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Y ella? No, va a decir una breve cosa y después yo veo. Dos palabras, ya viene Sofía. Para redondear un poco de cómo funciona la unidad, la unidad está pensada que funcione con técnicos que hablan en lengua de señas, que en este momento somos Mariana y yo. Teníamos una trabajadora social, pero por razones económicas se quedó con otro trabajo. Mariana y yo, que somos empleadas de ACE. Después la otra parte del equipo son los mediadores, que recién este año, después de 7 años de la unidad, recién este año tienen un sueldo porque se tercerizó la actividad de ellos y se les paga el sueldo a través de una cooperativa que trabaja para la Intendencia. Y el grupo de intérpretes, que son como 10, 4 están todo el tiempo con nosotros, que es una cooperativa que trabaja para MIDES. O sea que el proyecto de la unidad de salud está bancado por ACE, MIDES y la Intendencia de Montevideo, ¿no? Que son los como que nos financian. No es muy fácil replicar la unidad en otros lados, porque no tenemos muchos técnicos que hablen en lengua de señas, porque recién ahora podemos tener 2 mediadores rentados y o sea, son 2 mediadores nada más. Es la primera vez que este trabajo se hace en Uruguay, entonces no tenemos tampoco una formación para mediadores. Y bueno, y a pesar de, ya van a ver con el DILS, y a pesar de que hay más intérpretes que mediadores y que técnicos que hablan en lengua de señas, igual también hay pocas intérpretes. Entonces no es tan fácil el tema de poder replicar una unidad en Rocha, en Salto, no es tan fácil. Bueno, ahora le dejo a Sofía. Bueno, así que mi nombre es Sofía Bergeré, yo soy médica de familia y soy grado 3 de medicina familiar, y fue por ahí que entré en contacto con la unidad de salud para sordos y con el equipo, porque se les ocurrió a un grupo hacer formación en el pregrado sobre la atención a personas sordas, y la forma de implementarlo fue a través de una optativa que se diseñó en el año 2014 y se dicta desde el 2015. Todos los años se hace una edición. Y más o menos participan 20 estudiantes cada año, porque no es algo que se pueda dar a mucha gente por todo lo que implica desde intérpretes, clases que son... es más fácil trabajar con poca gente. Para hacer la optativa, bueno, los que participan son estudiantes de medicina, pero también pueden participar de otras facultades, que en general han participado pocos, pero es abierta, en realidad es electiva, y se anotan para hacerla, se inscriben y piden escriben una carta explicando por su motivación para realizarla, y a través de eso elegimos 20 que la hacen por año, de entre más o menos 100 que se presentan. Los que participamos como docentes somos de medicina familiar,
de la parte de Facultad de Ciencias Sociales hay una docente que se llama María Ortega que participa también en dictando las clases, la unidad de salud para sordos, y después tenemos en general personas de la comunidad sorda que dan testimonios y participan en la sensibilización, que es muy importante, e intérpretes que participan en forma honoraria, y docentes de lengua de señas que también participan en forma honoraria, y bueno, eso genera una complejidad bastante grande, porque en realidad no hay cargos docentes para estas personas, sino que se hace todo en forma así, voluntaria. La optativa consta de 50 horas de clase que son presenciales, y las clases son de 2 horas y media, 2 veces por semana, que eso les asigna créditos y eso es lo que a ellos también les sirve de cursar. Esto ha generado que bueno, este es el objetivo de la optativa, sensibilizar a los estudiantes sobre la atención de la comunidad sorda en Uruguay y aportar herramientas, y también se les dan unas clases, son 10 clases de lengua de señas básica para que puedan manejarse, que en realidad no es claramente que aprendan la lengua, porque la carrera para aprender la lengua de señas son 4 años para estudiarlo, porque es como 5 años, que es como una lengua, como aprender inglés, otra lengua. Entonces lo que se da en el curso es muy básico, pero ayuda para tener una mínima comunicación con una persona sorda. En cuanto al contenido, entonces, hay aspectos teóricos sobre la discapacidad, aspectos teóricos sobre la comunidad sorda y testimonios también que sensibilizan sobre la importancia de hacer esto desde este punto de vista, y se aborda cómo abordar a la persona sorda desde el punto de vista médico, a nivel individual, familiar y comunitario, en el sistema de salud uruguayo, dentro de las unidades de salud para sordo o fuera, bueno, y las clases de sensibilización sobre la lengua de señas. Y para la evaluación se les pide que hagan un portafolio con una bitácora y explicando lo que fueron aprendiendo y las lecturas que fueron haciendo, la bibliografía que utilizaron, y que diseñen un material de educación para la salud para personas sordas que al final del curso se presenta a la comunidad sorda, que se invita, hemos ido mejorando en eso, cada vez invitamos un poco más, a participar de su muestra de los trabajos que diseñaron. Esto ha generado que hay estos 20 estudiantes por año, que son pregrados de 4º a 6º de Facultad de Medicina, van también difundiendo en sus ámbitos donde ellos practican después la carrera. Entonces hemos tenido ya, por ejemplo, que ellos son internos y en el lugar donde están haciendo el internado dan pequeños talleres sobre cómo atender a personas sordas, y así van permitiendo que esto se difunda, porque en realidad el objetivo de hacer la optativa era eso, poder tener un lugar en la carrera de medicina, que de hecho además es la primer en Latinoamérica, y en realidad según los franceses que han participado también de la optativa, es la primera formación para pregrados también en Europa, como que es algo que no hay muchas experiencias, y en eso en Uruguay tenemos esta posibilidad, que en general además es muy bien evaluada por los estudiantes. Bueno, y ahora entonces Mariana va a explicar algunos aspectos a tener en cuenta en la atención a personas sordas. Bueno, en realidad Francia, que lleva ya 20 y pico de años de trabajo y de experiencia en los servicios de salud, era un poco quien nos adelantaba cómo debía ser un servicio accesible, ¿no? Y en estos 7 años que llevamos nosotros, también hemos ido comprobando, porque a veces uno piensa de que, bueno, que las cosas que son traídas de afuera tenemos que adaptarlas a nuestro contexto, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas que nos sirvieron y otras cosas que fuimos aprendiendo. La accesibilidad de los servicios
no es solamente la lengua de señas, ¿no? Es necesario adaptar muchas cosas. Por ejemplo, en Tiraparé, además hay una persona administrativa sorda. ¿Por qué es importante esto? Porque para dar la fecha, para entender cuándo tiene que venir, para avisar si se suspende la consulta, es preciso que la persona lo sepa y esa información le llegue en lengua de señas, además, ¿no? Entonces, por ejemplo, no trabajamos, o sea, no se le llama al usuario por teléfono, se le manda un mail, se le manda un mensaje de texto o una videollamada, que trabajamos muchísimo con las videollamadas y también la importancia de DILS en esto de las videollamadas. El poder saber de esto, ¿no? De que, bueno, la comunicación a través de videollamadas es esencial. Que reciba al usuario otra persona sorda ya facilita muchísimo la accesibilidad al servicio. Hay una cuestión de identidad, de sentirse que el otro le entiende ya, de entrada ya está sintiéndose entendido, ¿no? Por eso muchas veces nosotros decimos, la buena voluntad de los profesionales es sumamente importante, pero la lengua de señas, el entender la identidad sorda y la cultura es fundamental. Cosas que facilitan además es, por ejemplo, esta administrativa sorda, para los profesionales que no manejan la lengua de señas y que trabajan con intérprete, en el parte diario le hace como un aviso de que esa persona es una persona sorda, ¿no? Que es perteneciente a la US, por ejemplo, ¿no? Y se le pone al lado USS. Entonces ya sabe el profesional que a esa persona va a tener que acercarse a la puerta, primero buscar el intérprete, que el intérprete ya esté disponible para acompañarlo en la atención, y que se va a tener que acercar a la puerta y no gritarle el nombre, ¿no? Sino acercarle, buscarlo y decirle que es su turno de ingresar a la consulta. Otras cosas indispensables para la atención con la persona sorda es el uso de imágenes. ¿Ah? Es fundamental. Inclusive hasta para explicar cómo tomar la medicación. ¿Ah? A veces uno, cada 7 días o una cada 8 horas. Bueno, en la persona sorda esto es muy difícil de entender. Cada 8 horas quizás se entiende que es a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, el hacer que es un cuarto, dibujar esta medicación, esto que decía Elisa anteriormente, ¿no? Nos manejamos mucho con los colores, la pastilla roja solo en la mañana. ¿Cuánto? Y se le dibuja un circulito y un cuarto pintado, ¿no? El tiempo es totalmente distinto, ¿no? Entonces tenemos que saber de que de pronto, si sabemos con previo aviso de que vamos a tener, por ejemplo, en Tiraparé ya se sabe que hay 2 personas sordas que se va a atender, bueno, o se atiende a primera hora o a última hora, porque por el recurso también del intérprete, que es fundamental. El intérprete muchas veces es un recurso tan finito, tan pocos intérpretes, que es necesario, por ejemplo, de saber de que ese intérprete que está esperando 3 horas, ¿no? Para que el usuario sea atendido, quizás esas 3 horas pudo estar interpretando otra consulta, ¿no? Entonces, es fundamental saber que, bueno, organizar la consulta y que, bueno, que esos pacientes van a estar siendo atendidos en la primera hora o a lo último, ¿no? Y saber que el intérprete está ahí, preparar las imágenes de pronto si se sabe ya, ¿no? Que es un proceso que se está haciendo con ese usuario, poder como preparar imágenes, tener a mano cuestiones prácticas para explicar. Por ejemplo, en una consulta con pediatría, ¿no? Que se le tiene que explicar a una mamá que está dando complemento, que está dando leche de fórmula, explicarle con una mamadera, bueno, hasta acá de leche, esta cantidad, ¿no? Cosas prácticas es fundamental, para que después no esté como ese malentendido de, bueno, de cómo, pero yo le expliqué y no entendió. Bueno, lo más práctico posible facilita muchísimo la accesibilidad a la información en el caso de la persona sorda.
El derecho a no entrar con familiares, ¿no? Muchas veces el profesional tiene como un poco de temor a esto del secreto profesional y demás. El intérprete que participa es otro profesional que también tiene una ética, un código de ética, y que también se adhiere al secreto profesional. Entonces, no tener como reparos, nos pasa muchas veces que se le pide al intérprete que espera afuera, o les resulta mucho más fácil al profesional decir uno que entre el familiar lo entiende. La realidad es que la mayoría de las personas sordas viven en hogares con familiares que no saben la lengua de señas, ¿ah? O tienen como una lengua de señas muy básica que realmente no les entienden. Entonces, o le explican lo básico, bueno, o después te lo explico, ¿no? Y en realidad la persona se va de la consulta sin la información necesaria. Entonces, siempre lo ideal es un intérprete, ¿ah? El intérprete, y como lo explicaba anteriormente, la lengua de señas, no todas las personas sordas saben lengua de señas y no todas las personas sordas tienen el mismo nivel de lengua de señas. Por eso es importante que, por ejemplo, hay personas que fueron a la escuela, lamentablemente en Uruguay y está mejorando, pero bueno, las personas acceden a la escuela, pero después no es tan fácil el acceder a estudios secundarios, terciarios. Entonces, terminan la escuela y quedan como en un desuso de la lengua y la van perdiendo, ¿no? Pierden el contacto con personas sordas, entonces también van quedando como aisladas de la información, del uso de la lengua de señas, y empiezan como a perder, como toda lengua empieza a perder el conocimiento de esa lengua. Es importante ahí, en ese caso, la presencia de un mediador, ¿ah? El mediador lo que facilita es la comunicación. Muchas veces, Elisa y yo, que sabemos lengua de señas, no podemos resolver todas las consultas. Hay consultas que así mismo, teniendo un conocimiento de la lengua de señas, sin la presencia de un mediador es imposible, ¿ah? Ahí lo que el mediador hace es poder comprender cuál es la realidad comunicacional de esa persona y adaptar esa información que muchas veces que como técnicos la tenemos clarísima, pero no sabemos adaptarla para la otra persona. El mediador lo que hace es eso, ¿no? La información que nosotros queremos darle y comprendiendo la realidad lingüística de esa persona es adaptarla para él, ¿ah? Entender que esa persona sorda comprendió lo que nosotros queremos informarle y ahí poder como destrancar. A veces nos quedamos como, no está entendiendo. Bueno, la presencia del mediador en ese caso es fundamental, ¿no? Y lamentablemente es mucha cantidad de personas que quedan sin comprender a veces la consulta. Es un derecho. Esto, un poco la experiencia que contaba Elisa, ¿no? Nadie tiene mala voluntad de que la consulta salga mal, pero me pasó ayer que vi un usuario de 33 y resultó que hubo una parte de la consulta que no la entendió, ¿no? Entonces después se mandaba a preguntar, bueno, no es necesario, viene de 33, es preciso que se vaya. O sea, hace un viaje de 8 horas diarias para poder venir a la consulta y hubo una parte que no la entendió. Es innecesario eso, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora sabiendo eso, planificamos. Próxima consulta, mediador presente, ¿ah? Obviamente, nosotros los errores están sin quererlos y con todo a mano, pero bueno, ¿cómo lo resolvemos? El rol del intérprete, un poco que ya les decía, lo de un código de ética que tiene, el secreto profesional que se mantiene y el rol del intérprete que es un mero comunicador, ¿ah? Traduce la comunicación. El mediador sí puede intervenir en la consulta.
El intérprete no le podemos explicar, decirle, vos explicale un poco más. No, no, es el médico el que tiene, el médico, el profesional de la salud que tiene que explicar y extenderse en esa explicación. No es el rol del intérprete. Sí, el mediador puede colaborar en eso. Ahí está como un poco la diferencia, ¿no? El mediador es una persona sorda, el intérprete es una persona oyente. Fomentar el bilingüismo y el biculturalismo en los niños y en sordos y en su familia. Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Nos pasa que las familias oyentes con niños sordos no saben la lengua de señas y es fundamental. Nosotros no estamos, tuve la oportunidad de conocer al equipo del Pereira que trabaja en todo lo que es la parte fonoaudiológica, y lo que planteamos es que tenemos muchos usuarios en común. Lamentablemente nos llegan pocos niños o solamente aquellos niños en que solo la familia decidió por la lengua de señas y por la escuela de sordos, ¿no? Pero hay muchos niños que no nos llegan y llegan en la adolescencia, ¿no? Cuando ya empieza con esta cuestión de rebeldía, de que quieren también ser parte de una comunidad que les dé una identidad. Entonces es preciso como fomentar de que, bueno, no una cosa, no la otra, ¿no? Bueno, si aprende lengua de señas no puede el oralismo, ¿no? Bueno, si es oralizado, entonces no es la lengua de señas. No, nosotros no estamos en contra ni a favor de uno ni del otro. Lo que más le sirve a ese niño y que es lo primordial, y bueno, y la familia, poder acompañar a la familia en esto, ¿ah? No es solo responsabilidad de la familia, nosotros como profesionales también tenemos la responsabilidad de acompañar a la familia y a ese niño. Bueno, y brindar información sobre los recursos que en Uruguay, la verdad, la comunidad sorda tiene muchos años de trabajo. Tiene grupos formados, tiene muchas actividades, tanto sociales, deportivas, informativas. Se está trabajando muchísimo en información, se hacen talleres en la asociación, informando sobre leyes, sobre, ¿no?, esta cuestión de poder acceder a la información mucho más, ¿no? Bueno, características para una comunicación adecuada. A veces no tenemos la posibilidad de tener el intérprete. Bueno, ¿qué cosas nos ayudan en la atención a una persona sorda, o si nos encontramos con una persona sorda, en ese momento? ¿Cómo resolverlo? Hablarles de frente, pausado, ni muy lento, ni tan rápido. Hay que como encontrar, ¿no? Y con cada persona sorda se van a dar cuenta que es diferente. Hay personas sordas que les van a entender y hay otras que igual, por más que hagamos el esfuerzo de oralizar, tranquilos, es esto de que, bueno, no todos manejan el mismo nivel de lengua de señas ni el mismo nivel de lectura labial. No moverse mucho del espacio, cuidar mucho la expresión, ¿ah? Para la persona sorda que es muy visual, la expresión es fundamental. ¿Ah? Nosotros le podemos estar diciendo toda la información muy cuidadosamente, siendo muy extensos y demás, pero si le ponemos cara de que algo no está bien, por más que le estemos diciendo está todo bien, te salieron bien los estudios, pero pusimos un gesto de duda y ya ahí para la persona sorda se quedó con esa expresión. Todo lo que le explicamos ya ahí le genera como un poco de duda, ¿no? Esto de mostrar imágenes para facilitar la comunicación, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una administrativa sorda, pero si no hay en filtro, por ejemplo, no la tenemos. Bueno, ahí lo que hacemos es, por ejemplo, la gente de admisión, bueno, ya sabe, bueno, la cédula, o le muestran la cédula, gesticulan un poco más, el carné se le muestra, ¿no?, lo que se le está pidiendo o lo que tiene que hacer. La lectura labial,
que no es siempre, no todas las personas la manejan, y tampoco la escritura, ¿no? A veces decimos, bueno, le escribo y me entiende. La cultura, la comunidad sorda, en esto de estar tan acostumbrada a que, bueno, va y es así la atención, te dicen, sí, todo que sí, después vuelven y no entendieron nada, ¿no? Pero por una cuestión de respeto al profesional a veces le dicen que sí, que entendieron, ¿no? Y se preocupó por escribir, por explicar, y después no entendieron ni lo que le escribió ni lo que le explicó tan detalladamente. La escritura tiene que ser como muy concreta. Si escribimos, que sea muy concreto. Próxima consulta, por ejemplo, lunes 8, hora, ¿no? Esta cuestión de vení el próximo lunes a la consulta que yo estoy, no. Próximo lunes, 8 horas, nos vemos. Y el nos vemos no. Te espero, no, sería muy concreto. Por esta cuestión de que, bueno, que la mayoría de las personas sordas, la lengua de señas es una lengua ágrafa, es visual y corporal, no se puede traducir tal cual a la escritura, por lo tanto es muy difícil para la persona sorda el aprender a escribir el español, es como aprender otra lengua. Es muy complicado y por eso es la dificultad. No es porque no puedan tampoco, sino que es aprender otra lengua. Bueno, esto de acompañar a la persona o orientarla con la expresión y tus manos hacia donde debe dirigirse, cuando quieren orientarlo, que se tiene que hacer un estudio, o bueno, tomarse un tiempito y poder como acompañarlo o guiarlo con mapitas, es una buena idea. Bueno, y esto de que, bueno, salir y avisarle cuando hay una persona, cuando es un paciente sordo, salir y tomarse el tiempo de ir y avisarle que es su turno. Bueno, estos son algunos de los recursos que existen para de apoyo, CINDE, que es el Centro de Investigación y Desarrollo para Personas Sordas. Ahí es donde se enseña lengua de señas, donde estudian y se reciben intérpretes o profesionales. A ver, los profesionales que quieran estudiar, no es obligatorio que sean intérpretes, ¿no? Uno, para trabajar desde su profesión, puede estudiar, es un curso más básico, de todas maneras son 3 años, ¿no? Con una frecuencia importante, pero no son los 5 años del intérprete. Para solicitar intérpretes es allí. La unidad, que ese teléfono a veces funciona, a veces no funciona, no es que no funcione. Tengamos en cuenta que hay una persona sorda a veces y no puede atenderlo. Esto de ser inclusivo en lo laboral también. Después APASO, que es la Asociación de Padres, que trabajamos mucho con ellos también en las sensibilizaciones y en el contacto cuando hay un niño sordo en la atención. Y ASUR, que es la Asociación de Sordos, que funciona en el mismo lugar que CINDE, que bueno, que es lo que yo les decía, que están haciendo mucho trabajo de difusión de información, de deportes, ¿no? Para que la persona sorda pueda tener un lugar donde acercarse y no quedar aislado en la sociedad. Creo que, bueno, una lectura recomendada sobre la atención a niños y niñas sordos, que es una guía para profesionales, como para que puedan tener un acercamiento, si lo desean, desde la lectura. Creo que pasan los compañeros, el equipo de DILS. Rodrigo Couto. ¿A quién?
Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Muchas gracias por haber venido. Yo ahora les voy a explicar, el equipo somos 3, Rodrigo Couto, Rafael y Nicolás Piris. Les voy a presentar la aplicación DILS, que es cómo funciona. Funciona con internet y ahora les voy a mostrar. Esta es la seña de la aplicación. ¿Por qué? ¿Por qué es esta la seña? Porque por un lado se necesita escuchar, porque se hace la llamada telefónica, pero el sordo adentro no puede. Entonces es como que adentro del teléfono está la persona que puede hablar con la lengua de señas. Entonces, bueno, voy a ser un poco concreto con la explicación. Para los sordos siempre hay mucha inaccesibilidad, entonces me doy cuenta de que otra vez. ¿Por qué yo les voy a contar la información? El tema de ir presencialmente los intérpretes, ¿no? Aparte, mi experiencia personal, ¿no? Los oyentes, el mundo de oyentes es distinto al mundo de sordos. Y yo pienso, ¿no? El mundo, los niños, cómo ven, cómo de verdad aprenden la lengua de señas y los ruidos y todo los gritos y cómo es la comunicación en todas las situaciones. Entonces, de verdad, no, porque si uno investiga profundamente puede entenderse y darse cuenta de que se necesita estar presente para muchas situaciones. Por ejemplo, un intérprete que está en lengua que está presente. Hay veces que la lengua nos supera y entonces a veces estamos muy sorprendidos y necesitamos otro apoyo. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro trabajo en la unidad, con la unidad, es promover un poco la autonomía de las personas, ¿no? Sacar barreras y tener accesibilidad. Es más flexible la información y con la tecnología accedemos mucho más fácil. Entonces, con el tema de salud, por ejemplo, estamos siempre acompañados con una persona. Nosotros queremos la autonomía. Entonces, si nos llaman a una persona sorda, estamos esperando, no nos damos cuenta si nos llaman, hay un montón de detalles y problemas que cada uno tiene que tratar de salvar. Entonces, el objetivo de la aplicación es la libertad y la autonomía. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más comunes? A mí me encanta, por ejemplo, investigar profundo y ver el DIU, ¿no? Por ejemplo, con el DIU. Una persona sorda me explica. Entonces, si va acompañado con la madre, es como que no va a contar todo lo que necesitaría contar. Entonces, se le pide a la madre que salga. Entonces, yo digo, no quiero estar embarazada, no quiero un embarazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el doctor está presente, le coloca el DIU, pasa el tiempo, se siente feliz, está enamorada, está contenta, está en una relación y no puede quedar embarazada, no puede. ¿Y qué pasa? Entonces ahí va con el intérprete, junto con el doctor, y no puedo tener hijo, no puedo... ¿Perdón, qué? Sí, es una experiencia que le contaron, sí. Entonces va al médico y le explica y se descubrió que no podía quedar embarazada. Entonces pregunta, ahí se descubrieron que tenía el DIU. Entonces ahí es como que ahí está eso, entendí eso, que se había perdido el tiempo, todo eso, y el tema que siempre le llega la información muy resumida a la persona, nunca le explican completo toda la información. Entonces,
de quién es la responsabilidad en esas situaciones, cuando se dan estas situaciones, si es del familiar, la persona o del médico. Cuando me dan la información escrita, también puede ser que no se entiendan las palabras, que no hay comunicación, es difícil entender, me dan un resumen. Entonces, yo pregunto a una persona sorda que me explique, voy al médico, me dan la información, me dan cómo, en una receta, cómo tomar la información, cómo hago, cómo tomar la medicación. Entonces, son una cantidad de cosas que para mí son muy difíciles de comprender. Entonces, por ejemplo, también en el caso de buscar trabajo, pienso, en total hay 30.000 sordos. Que cada vez hay más va aumentando la comunidad. Entonces, en total somos 30.000 sordos. 250 intérpretes más o menos, y es muy difícil que puedan acceder a dar el servicio a toda la cantidad de sordos que hay. Entonces buscamos cómo podemos hacer, están todos siempre ocupados, siempre están ocupados, entonces la comunidad se ve muy, muy sometida a esa falta de intérpretes. En la salud, en la educación, la justicia, la seguridad, el trabajo, hay un montón de temas que cada vez aumentan más la cantidad Perdón. Todos los días hay muchas actividades donde hay problemas y se necesita, el objetivo es justamente con esta aplicación tratar de solucionar todos estos problemas. Hay una ley, la 17.378, que establece que la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas y se reconoce como la segunda lengua del Uruguay. Nosotros tenemos derechos, pero seguimos teniendo barreras y cada vez son como más las barreras, ¿no? Entonces, la Convención reconoce que hay herramientas que se puedan adaptar para dar la accesibilidad y no que sigan habiendo barreras. Entonces yo veo que está todo esa imposibilidad de acceso. Con la ley nos podemos acceder un poco más, pero igual vemos dificultades. Hay objetivos de trabajos nuevos, donde es como yo me imagino como los sordos, Con la aplicación DILS es una herramienta que es muy accesible para nosotros, que nos damos cuenta que podemos acceder y aportar a la ley, ¿no? Con la nueva aplicación es diferente, porque ahí podemos explicar nosotros en profundidad cómo acceder, cómo nosotros también tenemos el sufrimiento de la inaccesibilidad. Despacio, por favor. Despacio. Otra vez. Claro, ahí está. Yo soy una persona sorda, crecí, sufrí mucho, tuve muchas inaccesibilidades, muchas barreras, entonces me doy cuenta de muchas situaciones. Yo estudié en la facultad, crecí y de verdad pensé en esta aplicación para que les sirva a los sordos, porque es una herramienta que les da mucha accesibilidad. Entonces, ahora, la situación, la exclusión social, cómo hacer una igualdad, que no haya desigualdad de oportunidades, que tengan autonomía, que puedan transitar en la vida libremente. Entonces, trabajamos y nos motivamos en este grupo para
lograr este objetivo. Para nosotros fue difícil buscar una solución, pero antes, con la ley aprobada de la lengua de señas hasta ahora, con los intérpretes en el liceo y cada vez, y UTU, cada vez hay más intérpretes recibidos, que fueron creciendo el grupo de intérpretes, y también los sordos están accediendo a muchos más lugares de estudio. Hay distintos lugares donde pueden estar. Y ahora con los intérpretes esto ha cambiado mucho. En Montevideo, En Montevideo. Ahora empezó cómo organizar y explicar cuál es la función de esta aplicación. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Yo me voy a encargar un poco de explicar en qué consiste bien la app. Así que bueno, vamos a arrancar. El sistema de DILS consiste a través de internet en conectar un intérprete en lengua de señas uruguaya con una persona sorda, la cual en este caso, como orientándonos a la aplicación en la salud, en su consulta con el médico. Esto se hace en tiempo real. En el momento que va la persona, ya puede solicitar el intérprete y ponerse en contacto con normalidad, sin demora, en tiempo real, a través de internet, con el médico. Bueno, el servicio consiste en generar una videollamada a través de una aplicación, la cual se puede utilizar en celulares o tablet, ya sea Android o iOS. Y bueno, lo que nosotros pensamos es que la misma puede ya sea mejorar o complementar muchos servicios que existen hoy en día. Como por ejemplo, tenemos entendido que hay muchas emergencias médicas que tienen, por ejemplo, instrumentadas soluciones para la gente sorda, que son botones. Y bueno, en este caso, por ejemplo, lo que podría complementar, digamos, sería que el mismo intérprete pueda llamar a la emergencia y a su vez estar en comunicación con la persona sorda, como para determinar cuál es la gravedad de la situación, por ejemplo, y de esa manera evitar situaciones de clave 1 por un dolor de garganta, por ejemplo. Y bueno, así muchas aplicaciones, como es la consulta, por ejemplo, con el médico, ya sea en la policlínica, donde sea, como decían bien hoy, también en los mostradores de atención para sacar las horas, para consultar, o mismo en los estudios también que tienen clínicos, bueno, poder comunicarse, entender bien todo, cómo prepararse y bueno, cualquier otro tipo de información, digamos. Bueno, utilizando el servicio creemos que tiene muchas ventajas, por ejemplo, contra la videollamada rudimentaria, digamos, ya que la imagen de nuestra videollamada está muy mejorada y adaptada mismo a la comunicación a través de lengua de señas, no tiene el efecto arrastre, que eso es muy importante a la hora de cómo interpretar para las señas para el intérprete, tanto como para el sordo. Después también la calidad del sonido es muy buena, se utiliza una plataforma que es privada, es paga, la cual garantiza que no hayan cortes, que no haya mala calidad, por lo cual, bueno, creemos que en ese sentido se cumple bien la función. Después, aparte, como se menciona ahí, hay un control de calidad y un sistema de reputación mediante el cual el intérprete va a poder calificar al sordo que está llamando y también el sordo va a poder calificar al intérprete, de manera de que, bueno, se pueda ir mejorando y, bueno, ir teniendo en cuenta las opiniones de los dos lados, que sea bilateral esa devolución. Después, bueno, hablamos de fluidez, sin demoras ni esperas, porque cuando va el paciente al consultorio, la idea es que en el momento ya pueda acceder a ese intérprete y que no haya demoras del tipo logístico, por ejemplo, que tenga que viajar o que ir de un consultorio al otro, ¿tá? Eso también está bueno. Después, bueno, hablamos de mejora en tiempos de comunicación y logísticos, un poco lo que decía del viaje. Acá en Uruguay capaz que no
no está muy concientizado eso, pero hay otros países donde, por ejemplo, el tráfico hace que hayan demoras de 2 o 3 horas en distancias muy cortas. Entonces esto también como que es algo que pensamos que está muy bueno. Y cuando hablamos de tiempos también, hasta hoy en día el paradigma de la comunicación entre intérpretes y personas sordas era de manera presencial. Obviamente estaba el viaje y a su vez había un mínimo de 1 hora a la hora de hacer la interpretación. Entonces eso generaba también un costo que era alto para capaz que una sesión de 10-15 minutos. Esto permite que se dosifique mucho mejor esa interpretación y que se pueda llegar a más población sorda. Como bien hoy decía Rodrigo, hay aproximadamente 30.000 sordos y unos 250 intérpretes. Entonces, bueno, de esta manera como que logramos también llegar a más gente. Y bueno, finalmente hablar de un poco de la inclusión, que hoy por hoy entendemos que mismo los intérpretes a veces no tienen el tema de los aportes, de la seguridad social o lo que fuere, que en ese sentido también tenemos como un compromiso de que puedan llegar a tener ese tipo de beneficios que a veces quedan deuda. Y bueno, por último, que es vital esto, y se habla mucho en el campo de la medicina, es la privacidad y la seguridad de la gente. Nuestras comunicaciones son cifradas, por lo cual no hay motivo de preocupación a la hora de que pueda llegar información a otra persona o lo que fuere, y mismo los intérpretes también que manejan un código de ética en el cual digamos todas las interpretaciones y las situaciones que ellos viven quedan con ellos. Bueno. Por último, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos nuestra página web ahí, nuestras redes sociales, y comentarles un poquito las aplicaciones que estamos haciendo. Hoy por hoy con CINDE, que es uno de los centros de formación de intérpretes, estamos implementando las prácticas de los practicantes de los últimos años, que tienen que hacer algunos 100 y algo de horas de práctica, lo cual les genera a veces temas logísticos y de pérdida de tiempo, lo que fuere. La facilidad de hacerlo desde su casa, por ejemplo. Después también, con la Policlínica Tiraparé, como mencionaban hoy, que estaba el tema a veces que los intérpretes estaban esperando y no tenían pacientes para atender. Bueno, con la app pueden llegar a cabo alguna atención, por ejemplo, en otro centro de salud, estando físicamente ahí en la Policlínica, por ejemplo, cuando no tienen pacientes a los cuales atender. Y bueno, después estamos en muchas conversaciones luchando para que esto llegue, ya sea centro de salud privados como todos los públicos, y bueno, otras instituciones de índole privado en otros campos, como habló Rodrigo, lo que es justicia, un montón de lugares de atención que hoy por hoy la comunidad sorda no tiene acceso, y bueno, queremos lograr esa inclusión. Y bueno, no mucho más. Muchas gracias a todos. Y bueno, no sé si quieren implementar una pequeña prueba para que vean ahora en tiempo real el funcionamiento de la app. Acá está Rodrigo con la aplicación que sería, ahí la cámara, la aplicación que sería del cliente, mediante la cual uno puede solicitar algún intérprete que esté disponible, de toda la lista que hay, alguno que pueda atienda, o si no, puntualmente elegir algún intérprete dentro de los que se encuentran conectados en este momento. Ahí. Acá está la lista de intérpretes. Sí, está la calificación de cada uno, y ahí, bueno, se puede elegir alguno. Más cerca. Ahora ahí. Ahí vamos a llamar a un dispositivo y capaz va a dar un poquito de acople porque están muy cerca. Pero ahí en la aplicación del intérprete le va a aparecer la llamada entrante, y ahí en el momento ya va a poder atender y conectarse con el intérprete que va a actuar de interlocutor.
entre el paciente y el médico. Nico es el intérprete, sí. Rodrigo es el paciente, el cual llamó a un intérprete para poder comunicarse con el médico. Ahí se conectaron. Como les dije, hay acople porque recircula el sonido, pero ven que la calidad es muy buena. Estamos utilizando, vamos a bajar un poquito. Estamos utilizando los datos móviles, lo cual no es siquiera un Wi-Fi, y bueno, ven que no hay efecto de arrastre, es buena la imagen. Y si quieren podemos hacer una pequeña prueba. Rodrigo va a hacer alguna seña y Elisa lo va a interpretar de lejos. A ver si le subimos el volumen. Más. Ahí vamos a hacer una. Yo tengo que hablar. ¿Hablo? ¿Está bien? Sí, se escucha bárbaro. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Quiero contar, agradecer cómo funciona la DILS, que funciona bien, se escucha bien. Y bueno, psicólogos, doctores que vengan pueden usar la DILS, que es más fácil. Por ejemplo, lamentable el intérprete. Bien. Pronto. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahí está la calificación que van a dar entre ellos. Para redondear simplemente, muchas gracias San Vicente por la invitación. Y bueno, y queríamos mostrarle como redondear, ¿no? Lo que es el trabajo, por ahora técnico que tenemos con la comunidad sorda, el trabajo de la unidad, el trabajo que hacemos con facultad para formar médicos para divulgar, y bueno, y la vuelta de tuerca con el tema de la tecnología, que es maravilloso, y que realmente es una herramienta que nosotros usamos muchísimo. Los celulares para comunicarnos con los pacientes, y cuánto nos va a facilitar. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Fray Bentos y ahora tengo que ir en persona con la DILS. No necesitaría. Entonces, es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacerles una pregunta, porque me parece que es importante para saber dónde estamos ahora, ¿no? O sea, si un sordo se atiende a nivel público, entiendo que tiene la posibilidad de acceder a este servicio. ¿Qué pasaría? La pregunta que te haría es: ¿qué pasa a nivel del sector mutual o privado? O sea, ¿cómo se resuelve? ¿Estaría más pensando en la aplicación? Sí, se nos ocurre que en el sector privado, mientras tanto, mientras no hayan unidades en el sector privado o no hayan intérpretes empleadas de las empresas, sí, la idea es trabajar con la aplicación. El médico de cualquier otro prestador, recibe un paciente sordo, ese paciente sordo va a tener manejo de la DIL y va a poder usarlo. Bueno, digamos, vamos a hacer así y realmente agradecidos, porque a veces pasa que nosotros decimos que la sociedad no está informada, pero muchas veces es los propios médicos que no estamos informados, y este tipo de actividades implica conocer servicios que realmente desconocíamos, ¿no? En su conjunto, ¿no? Y la posibilidad de hacer cada vez más accesible, trabajar en la accesibilidad del sistema de salud, ¿no? Y siempre con este compromiso que creo que tenemos los médicos, tenemos nuestros defectos, pero también tenemos nuestras fortalezas, ¿verdad? Y este compromiso de los médicos y de todo el personal de salud, acá agradecemos porque es un trabajo colectivo también, acá está la psicóloga, están intérpretes, agradecemos a este equipo, ¿no? Realmente que nos marca un camino de trabajo en una cantidad de temas. O sea,